más al canal. Yo soy Verónica y hoy os traigo el wrap-up de los meses de marzo y abril del 2016. He decidido juntar el wrap-up de los meses de marzo y de abril porque en total en esos 2 meses he leído 6 libros. Entonces, si lo dividía, me parecía que iba a quedar un wrap-up demasiado cortito, demasiado escaso, sobre todo el del mes de abril, donde nada más que leí 2 libros. Pero bueno, voy a hablaros de, como os digo, los 6 libros que leí en esos 2 meses, así que comenzamos. Comencé el mes de marzo leyendo Enciéndeme de Tahereh Mafi. Me sorprendió muchísimo encontrarme con una Juliet tan madura como la que me encontré aquí en Enciéndeme. La noté súper cambiada y ese cambio me gustó muchísimo porque había evolucionado de una forma totalmente asombrosa. Tenía las cosas muchísimo más claras, sabía cuáles querían ser sus objetivos, que tenía que hacer cualquier cosa por conseguirlos y eso me gustó muchísimo. Además, quería también ver cómo se iba a solucionar esa especie de triángulo amoroso que se había creado a lo largo de los anteriores libros y lo cierto es que también me ha gustado muchísimo cómo se ha solucionado. La única pega que le encuentro en realidad es el desenlace, que me pareció demasiado atropellado. Creo que hubiera sido mejor que la autora dedicara un par de capítulos más a contarnos el desenlace de la historia, porque si bien es cierto que acaba bien, no es un final cerrado al 100%, pero me parece el adecuado, ya que estos personajes nunca han tenido un camino claro a lo largo de su vida. Y no es eso lo que no me gustó, sino como os digo, que se narró todo de forma muy atropellada, muy rápido, todo sucedía a una velocidad increíble, no te daba tiempo a asimilarlo, pero aún así me gustó bastante. Además, la prosa y el estilo de Tahereh Mafi es absolutamente increíble. Yo, si no lo habéis leído, os lo recomiendo muchísimo porque esta mujer es pura poesía. Y se llevó un 5 sobre 5. Mi siguiente lectura fue After de Anna Todd, el primer volumen de esta serie. La verdad es que tengo unas opiniones un poco contradictorias. Por un lado, me gustaron ciertas cosas, pero por el otro no me gustaron otras, la verdad, y en la balanza las que más pesan son las que no me gustaron. Pero bueno, este libro lo comencé a leer cuando salió y a las 100 y pocas páginas lo tuve que dejar porque tenía a los protagonistas atascados, o sea, se me atragantaron de una manera increíble, ninguno de ellos me caía bien, era imposible conectar con ellos y decidí darle un tiempo. Bueno, pues decidí retomarlo el pasado mes de marzo y acabarlo de una vez por todas, pero lo cierto es que mi opinión sobre los personajes sigue siendo la misma. Tessa y Hardin son personajes totalmente diferentes entre sí. Lo único que pueden tener en común es que si uno es cabezota, la otra lo es más. Eso es lo único que les encuentro en común a ellos. No puedo decir que es una relación que me haya gustado porque para mí es una relación bastante tóxica. Sí que es cierto que Hardin, a la hora de estar con Tessa, pueda cambiar un poquito, no digo que mucho, y pueda mejorar un poco su forma de ser porque quiere estar con ella, pero esa mejora es tan escasa que no se aprecia, que para mí no fue suficiente, esperaba un cambio mucho más radical, pero no me lo encontré. De hecho, de cara al final, las cosas se tuercen de tal manera que, o sea, es que yo me quedé en plan, no me puedo creer lo que estoy leyendo, o sea, no me puedo creer que una persona pueda ser tan ruin y tan rastrera, en serio, no me lo puedo creer. Por eso digo que tengo como sentimientos contradictorios. Creo que After puede ser un buen libro si sacas que todo lo que sucede aquí es mejor que tú no lo vivas, como una especie de lección de la vida, ¿no? De todo lo que pueda tener esta historia de amor es mejor que huyas de ello, porque ya os digo que para mí es una relación bastante tóxica que sin duda alguna no se la recomendaría a nadie. Fuera de eso, basándome en que es un libro, que es ficción y que si tú lo lees y tienes las cosas claras no te dejas de llevar por el fanatismo de yo quiero tener a un novio como Hardin, porque no, pues es una historia que se lee muy rápidamente, es muy ágil, como os he dicho, muy fluida, la verdad, consigue engancharte porque, bueno, pues empiezas a sentir curiosidad por ver qué es lo que pasará y seguiré con la serie porque la tengo y porque siento curiosidad por ver cómo van evolucionando los personajes y cómo va evolucionando la historia en sí, más después del desenlace de este libro. Pero bueno, este libro, aunque en Goodreads le di un 3 sobre 5, en realidad sería un 2,5 sobre 5. Mi siguiente lectura del mes de marzo fue Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling como parte de la lectura potérica que organicé. Antes de nada os aclaro que he abandonado la lectura, me es imposible releer los libros porque tengo muchas lecturas pendientes acumuladas,
así que como no me da más de sí la vida, pues he decidido abandonarla y ya la retomaré más adelante cuando tenga más tiempo libre. Creo que todo el mundo conoce a Harry Potter. Si no lo conocéis, pues Harry Potter es un niño mago, aunque él no lo sabe, se entera el día de su cumpleaños cuando recibe una extraña carta del colegio de magia y hechicería Hogwarts. Como esta carta no se la dejan leer, pues de repente aparece un gigante que se la entrega y que le llevará a conocer este mundo mágico hasta que llega a Hogwarts, hasta que llega el día en el que tiene que ingresar en este colegio. La verdad es que me ha encantado volver a disfrutar de este libro, es que es como volver de nuevo a mi adolescencia, al momento en el que lo leí por primera vez. Lo he disfrutado muchísimo, obviamente se llevó un 5 sobre 5, como no podía ser de otra forma. La magia de las pequeñas cosas nos cuenta una historia de una chica llamada Lucille, más conocida entre sus familiares y amigos como Lu, que tiene 17 años. De pronto, de la noche a la mañana, se ve ejerciendo de cabeza de familia. No solo tiene que hacer de hermana mayor con su hermana pequeña Aureni, sino que además tiene que hacer de madre, de padre, y tiene que pagar facturas de la luz, tiene que pagar comida, tiene que pagar la televisión por cable, tiene que buscarse un trabajo que pueda compatibilizar con sus estudios, en fin, tiene delante de sí una situación bastante caótica. Lo bonito de este libro es el mensaje tan esperanzador que lanza al lector. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo por eso, porque es un mensaje muy bonito que me llegó a lo más profundo del corazón y es que es una historia maravillosa. Ves cómo poco a poco Lu va haciendo lo imposible para que a su hermana no le falte de nada, para que dentro de la ausencia de su madre ella pueda seguir viviendo su niñez de forma normal y corriente. Y bueno, además cuenta con la ayuda de su mejor amiga Eden y del hermano gemelo de esta, Digby Jones. Alrededor de esta historia también surge una especie de romance, pero ya os digo que ese romance para mí es más secundario, no es lo principal de esta historia. Lo principal de esta historia es, como os digo, el mensaje esperanzador que manda de que por muy mal que te puedan ir las cosas en algún momento determinado de la vida, siempre brillará el sol. Y aunque no lo creamos, siempre hay gente buena a nuestro alrededor que cuando nos sucede algo están ahí para echarnos un cable. Y ese es el mensaje que a mí me llegó a raíz de esta historia, que como os digo, os la recomiendo muchísimo porque es increíble. Es lo primero que he leído de esta autora, porque creo que además es lo único que ha publicado. Yo espero que siga escribiendo más porque tengo muchas ganas de descubrir nuevas historias suyas. Se llevó un 4 sobre 5. Love You, de Estelle Mascame, que es el primer libro de la serie You. Siendo sincera, al principio Love You no me llamaba mucho la atención, me pensaba que iba a ser una historia de romance típico y tal, pero luego comencé a ver vídeos donde hablaban del libro, a leer reseñas y empezó a picarme la curiosidad. La verdad es que es un libro que me ha gustado bastante, mucho más de lo que hubiera esperado, ya os digo, y me ha gustado conocerlo. La historia está narrada por Eden, que es una chica de 17 años y estudiante de primero de bachillerato que se va a vivir durante 8 semanas, las 8 semanas de vacaciones de verano, con su padre. Se muda desde Portland, que es su lugar de origen, hasta Los Ángeles, que es donde vive actualmente su padre. Aunque parezca a simple vista una cosa de lo más normal, para ella no lo es, porque lleva 4 años, justamente los 4 años que hace que se separaron sus padres, sin saber nada del mismo. Ni una llamada de teléfono, ni un email, ni una felicitación, nada. Hasta que de pronto le propone irse a pasar 8 semanas con él. Eden, por supuesto, acepta con la intención de suavizar esa relación tan extraña que tienen, con la intención de conocer un poco más a su padre, de pasar más tiempo con él y, digamos, aprovechar el tiempo perdido. Para su sorpresa, cuando llega allí se encuentra con que su padre vive con su nueva pareja, Ella, y con los 3 hijos que tiene esta. Pero dentro de estos 3 hermanastros que tiene nuevos, el que importa es Tyler, que es un año mayor que ella. Eden es un personaje que me ha gustado muchísimo, la verdad es que la he encontrado muy madura para su edad y eso me ha gustado. Es cierto que en algún momento pues tiene un comportamiento típico de adolescente, pero es que no se le puede reprochar porque son 17 años los que tiene. Pero como os digo, en general es un personaje bastante maduro, que tiene las ideas muy claras y sabe qué es lo que quiere y qué es lo que espera. Tyler es un personaje más complejo, la verdad es que me ha gustado muchísimo ir desenmascarándolo poquito a poco, al igual que ha hecho Eden. Creo que eso ha hecho que el libro me gustara aún mucho más por ese secreto, por ese halo oscuro que Tyler desprende a lo largo de toda la historia. Y además, obviamente, y por el título lo sabréis, pues esconde un romance imposible esta historia y creo que ese romance también ha hecho que me gustara más aún este libro. Las cosas llegan a un punto en el que se tuercen demasiado porque hay otros personajes, como es natural, de hecho
Hay personajes bastante retorcidos dentro de esta historia. Me ha gustado muchísimo, es que no sé cómo explicaros lo mucho que me ha sorprendido esta historia. Se llevó un 4/5. Mi última lectura fue Salvajes de A.G. Howard. Como sabréis, si me seguís ya desde hace tiempo, Susurros es una de mis trilogías favoritas. Adoro Alicia en el País de las Maravillas y esto es un retelling de esa historia. Este libro concretamente cuenta 3 historias con 3 protagonistas distintos. En la primera historia, El chico en la telaraña, la protagonista es la madre de Alisa y nos cuenta cómo conoció a su padre y su vivencia en el País de las Maravillas. La verdad es que me gustó muchísimo conocer un poco más de ese pasado, de dónde procedía Alisa y de la experiencia que tuvo su madre en el País de las Maravillas junto con Morfeo. En el siguiente relato, La polilla en el espejo, tenemos como protagonista a Morfeo a través de los ojos de Jem. Es decir, Morfeo mira los recuerdos de Jem y ve su paso en el País de las Maravillas y lo mucho que quiere a Alisa. La verdad es que este relato me conmovió muchísimo, me gustó bastante porque esa parte de Jem no se terminó de ver al 100% en el libro de Susurros ni tampoco en el de Delirios y me gustó verlo desde otra perspectiva distinta. Pero sin duda alguna, mi historia favorita de este libro es la última. 6 cosas imposibles. ¿Qué os voy a contar? 6 cosas imposibles es que es el final que yo esperaba que tuviera engaños. Entonces, poder haberlo leído un tiempo después de leer este libro es que ha sido como volver de nuevo al País de las Maravillas, me ha gustado muchísimo, además todas las preguntas que tenía sin responder, ¿no? Pues todas esas preguntas encontraron respuestas, me gustó muchísimo, me encantó ese doble final que la autora da, es que me pareció maravilloso y en serio, si sois fans de la serie de Susurros, si habéis leído los libros y os han gustado, no podéis dejar escapar Salvajes porque es increíble, se llevó un 5/5. Y hasta aquí el wrap-up de los meses de marzo y de abril. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros o cuáles han sido vuestras lecturas. También decidme si no habéis leído ninguno, si tenéis ganas de hacerlo, cuál os llama la atención, qué os han parecido, todo lo que queráis. Me lo dejáis aquí en los comentarios, que sabéis que me encanta saber siempre vuestra opinión. Y por mi parte, esto es todo. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. ¡Adiós!